los datos que el propio Pentágono habría obtenido de forma ilegal. El titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, señaló que parte de estos fueron filtrados a The Washington Post, por lo que reiteró: vamos a cuidar la información. El diario estadounidense, hay que recordarlo, publicó en días recientes que la Sedena y la Marina estaban confrontadas y que se estimaba que las diferencias se profundizarían. Pues nosotros en el argot periodístico, José Reyes, le decíamos voladas a este tipo de información sin ningún sustento, y además qué tipo de interés en realidad podría tener. Tú recordarás, José Reyes, pues hemos cubierto en Contralínea temas de seguridad nacional, de Fuerzas Armadas, pues ya desde hace varios años, y había sido una constante estas rivalidades entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y realmente podríamos decir que cuando se abonó, se profundizó esta rivalidad, pues fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando prácticamente como una estrategia de división al interior de las fuerzas mexicanas, Estados Unidos siempre prefería trabajar con la Marina, despreciaba a las Fuerzas Armadas de tierra y de aire, es decir, al Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, y era patente este nivel de privilegio que le daba a la propia Secretaría de Marina. Fue precisamente en esos años cuando recordarás, José Reyes, que se propuso que la Secretaría de Marina adquiriera una flota aérea de mayor nivel de modernización y de capacidades que la propia Fuerza Aérea. Hubo incluso una disputa que trascendió a los medios de comunicación y de la que en su momento dimos cuenta, esta disputa entre la Sedena y la propia Marina, porque en ese momento lo que se dijo fue que si había una nueva flota de aviones para las Fuerzas Armadas, pues tendría que ser para la Fuerza Aérea, no para la Secretaría de Marina. En ese momento sí había rispidez, en ese momento generada por Estados Unidos, sí había una suerte de competencia entre las propias secretarías militares de este país. La verdad es de que eso se empezó a diluir, apenas salió, apenas concluyó el sexenio de Felipe Calderón, porque ese gobierno prácticamente prohijaba este tipo de competencias. No quiere decir que no existan, por supuesto que va a haber rivalidad, y no solamente entre Sedena y Semar, puede haber entre la Secretaría de Gobernación, etcétera. Es incluso, podríamos decir, que parte natural a la condición humana. Pero aquí lo que está realizando The Washington Post, pues es en realidad generar la duda, como decíamos, una volada, porque no hay ningún tipo de sustento en esta información, para tratar incluso pues de desprestigiar al propio gobierno federal y supuestamente alertar de una división que cuando realmente la hubo, decíamos, pues prácticamente no dijeron nada, José Reyes. Así es, Sosimo, es una costumbre de larga data de los medios estadounidenses de soltar una nota relacionada con México, la cual se retoma por medios nacionales y se hace un escándalo precisamente a propósito de la publicación de la prensa norteamericana, sin que el gobierno o los gobiernos del neoliberalismo hayan intervenido o hayan puesto pues un hasta aquí en este tipo de información que por supuesto desestabiliza las relaciones diplomáticas y pone en duda incluso y en riesgo la seguridad nacional al hacer observaciones que carecen de sustento y que de alguna manera nos tienen un soporte, digamos, sólido, que realmente revelen alguna cosa importante que trascienda, sino que solo son como trascendidos, es decir, notas que no tienen un soporte en concreto. En ese sentido, Sosimo, hay que decir que por otro lado habría que señalar que de parte de México, en el aspecto legislativo, había que precisar y delimitar la Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en el 2005, todavía precisamente en la época de Fox, cuando el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Nacional, la cual, de acuerdo a varios doctores y maestros y expertos en el tema de seguridad nacional que hemos entrevistado, señalan que la ley también adolece y tiene sus lados flacos para la defensa de la soberanía, para la defensa de las instalaciones estratégicas del país y sobre todo para delimitar precisamente la participación de las Fuerzas Armadas en el Comando Norte, entre otros